opiniones vertidas por algunas delegaciones. En primer lugar, nos queremos referir precisamente a los planteamientos de Estados Unidos, que se atribuye el derecho de hablar de democracia, de paz, cuando es el país que a nivel internacional precisamente desestabiliza el mundo, viola los derechos humanos en diversas regiones del mundo, continúa incluso el desmantelamiento de su propia institucionalidad, persigue a los grupos defensores de derechos humanos. Exigimos al gobierno de los Estados Unidos que cese la persecución en contra de los manifestantes pacíficos que entraron al Congreso y pongan en libertad a los centenares de presos políticos que actualmente tienen presos por ejercer su derecho a manifestación, y cese la cacería de brujas de estas personas. Igualmente, que cese las violaciones que continúan latentes en la base naval de Guantánamo, las violaciones al derecho internacional, así como los embargos a Cuba, a Venezuela y otras naciones del mundo, incluyendo a Nicaragua, que son inadmisibles, inhumanos y rayan precisamente en delitos de lesa humanidad. Alguien con ese currículum no es creíble que venga a hablarnos acá a esta sesión de democracia y derechos humanos. No podemos permitir como nación soberana que el imperio norteamericano se sienta con patente de corso para desestabilizar y generar la guerra y generar conflictos en Nicaragua a través del financiamiento de organizaciones para tratar de reavivar un nuevo golpe de Estado en nuestro país. No se los vamos a permitir, de eso estén claros. Vamos a continuar defendiendo nuestra soberanía, nuestro derecho a decidir nuestros propios asuntos, nuestra autodeterminación. Y queremos también dar un mensaje al pueblo norteamericano de que el pueblo nicaragüense es amante de la paz, amigo de los Estados Unidos. Muchos ciudadanos norteamericanos de buena voluntad, que son personas generosas y altruistas, y que por lo tanto con Nicaragua existen esos lazos de hermandad entre naciones. Queremos referirnos también a Canadá, un país que, al igual que Estados Unidos, siguen contaminados del angelismo europeo. Un país que se caracteriza por un sistema de corrupción a niveles administrativos, por persecución a sus minorías étnicas, especialmente a las poblaciones indígenas. Continúan precisamente la esterilización forzada y obligada de mujeres y niñas indígenas, que continúa siendo objeto de preocupación por parte de los organismos de derechos humanos a nivel internacional. Creemos que deben de corregir ese tipo de actuaciones y actuar con un marco de más autonomía como nación que es, para que puedan ser creíbles. Con Costa Rica nos preocupan, según los reportes de Naciones Unidas, que a raíz de la pandemia del COVID-19 ha incidido notablemente. Ambassador Alvarez, Ambassador, yes. Might I please, sir? What we have before us is a resolution. You asked for the right to reply to countries which have spoken about the resolution. You are now embarked upon an examination of other countries which are not a matter for discussion at this Permanent Council. You, of course, are free to bring a resolution or a declaration to the Permanent Council regarding the human rights violations that you see in any of these countries. But right now, what we are trying to do is to hear from you, sir, your responses to the genuine concerns that have been expressed by member states about the situation in Nicaragua. We would like to hear from you, sir, about your responses to that, not to be attacking other countries, but to concentrate on what we as a Permanent Council set out to do today, which is to hold out a hand of friendship to you. We've put up a quite reasonable resolution, which offers a hand of friendship to Nicaragua.
if you don't mind, sir, I would prefer if you would keep to that subject rather than to embark upon a litany of attacks on other countries, which are not relevant to today's proceedings. So I beg you, sir, please can we stay on the agenda and the item we are discussing. Thank you. Gracias, señor presidente. Lamento estar en desacuerdo. Según su teoría, Nicaragua sí puede ser objeto de ataques por parte de todas las delegaciones que han intervenido y no podemos tener el derecho a defendernos. Es inaceptable para Nicaragua su comportamiento y no se lo admitimos, señor presidente. Tenemos derecho a ejercer nuestro derecho a réplica y hablar lo que el Estado soberano de Nicaragua decida hablar. No nos puede sujetar la agenda a usted de lo que Nicaragua como Estado soberano tiene que decir en esta organización. No estoy tratando de imponer nada sobre usted, señor embajador, y ahora le cedo la palabra para hablar con plena libertad. Simplemente le estaba asesorando. Usted puede rechazar mi asesoramiento si lo desea. Le cedo la palabra y puede hablar con plena libertad. Gracias. Gracias, señor presidente. Como acá se llena la boca hablando de libertad de expresión, entonces por eso me preocupaba su planteamiento. Costa Rica. Nos preocupa la estigmatización, los actos de xenofobia y el discurso de odio contra personas migrantes. Esto lo manifestaba Naciones Unidas. Solo el 13% de las personas indígenas se gradúan en colegios, mientras un 60% asiste a centros educativos y un 41% tienen rezago escolar. La defensora de derechos humanos de Naciones Unidas, Mary Lawlor, expresó graves preocupaciones por la vida de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas acciones que se han tomado. Costa Rica ha experimentado un auge de ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri Sergio Rojas en marzo del 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas. Se han producido otros ataques contra defensores de los derechos humanos que habían quedado parcialmente o totalmente impunes, y hasta que haya investigaciones adecuadas y rendición de cuentas por parte de estos crímenes, la Organización de las Naciones Unidas seguirá investigando esas situaciones en las que hay denuncias de intimidación, agresiones y muertes. Exigimos el cumplimiento de sus obligaciones internacionales al gobierno de Costa Rica. República Dominicana. En República Dominicana, el racismo y la xenofobia contra los haitianos sigue en vivo. La Plataforma Dominicana por Derechos Humanos ha denunciado que de mayo 2021, que 7 años después de la promulgación de la ley 169-14, miles de descendientes haitianos continúan en el limbo jurídico, por lo que pidieron al presidente del país una solución a la situación. En una carta enviada al gobernante señalaban que la ambigüedad y mala aplicación administrativa mezclada con los procesos burocráticos mantiene en limbo jurídico a miles de dominicanos afectados por la ley. Miles de personas nacidas de progenitores extranjeros que habían sido inscritas como dominicanos al nacer, pero que posteriormente se les había retirado la ciudadanía la última vez mediante una sentencia del 2013 que dejó a decenas de miles de personas sin nacionalidad. Seguían sin poder conseguir documentos de identidad dominicanos, lo que convertía en apátridas y los ponía en riesgo de ser expulsados. Las autoridades habían practicado unas 85.000 detenciones entre el 20 de marzo y el 30 de junio como presunto incumplimiento del toque de queda, utilizando la brutalidad policial para estas detenciones. Continúa la violencia contra las mujeres y las niñas. Entre enero y diciembre se produjeron 130 homicidios de mujeres, según reportes de la ONU, 66 de los cuales fueron femicidios, según los datos preliminares publicados por la Contraloría. En Chile continúan cientos de prisioneros políticos en las ergástulas chilenas como producto de la represión desatada por el gobierno de ese país en contra de los manifestantes.
Si bien las denuncias de las manifestaciones masivas contra la desigualdad persistente disminuyeron por la pandemia, aún quedan cientos de centenares de presos políticos en las cárceles de ese país, y muchos con lesiones por el uso excesivo de fuerza por parte de agentes estatales. El gobierno hizo un uso indebido de la legislación con el fin de criminalizar a las personas que se manifestaban, acogiéndose a la Ley de Seguridad de Estado e introduciendo una nueva legislación penal. En Perú, la impunidad policial durante el gobierno que recién sale es un serio problema, y el Estado peruano se ha caracterizado por la represión indiscriminada en contra de los opositores y el uso excesivo de la fuerza policial, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas. Según Amnistía, mientras esta ley se mantenga en vigencia, la organización llama a las autoridades judiciales a no aplicarla por ser contraria a los derechos humanos. El informe 2020 de Amnistía Internacional denuncia que la pandemia del COVID puso al descubierto las deficiencias relativas al acceso al derecho a la salud de la población peruana. Esta desigualdad ha fragmentado insuficientemente por el insuficiente financiamiento, sumada a la falta de protección para el personal sanitario. Continuó que el Perú figurara entre los 10 países del mundo con mayor índice de mortalidad per cápita. Y finalmente, para no hacer más larga la extensión, con Paraguay denunciamos la brutalidad policial, especialmente en contra de niños, la existencia de torturas y malos tratos en el contexto de las políticas aplicadas en respuesta a la política del COVID-19 y por razones de seguridad nacional. Los pueblos indígenas siguen siendo ignorados como producto de las políticas públicas, al igual que los niños y pueblos indígenas de ese lugar. Con respecto al Uruguay, y ya para finalizar, señor presidente, la crisis provocada por el COVID-19 agravó las desigualdades estructurales y afectó de manera especial los derechos de la población históricamente marginada en ese país. La respuesta del COVID-19 tuvo consecuencias negativas para el acceso a los derechos económicos y sociales de las personas pertenecientes a comunidades marginales. La Universidad de la República informó que de abril hasta esta fecha había más de 100.000 personas por debajo del umbral de pobreza, lo que suponía un aumento del 35% en comparación con diciembre del 2019. Los medios de comunicación informaron que en agosto más de 40.000 personas dependían de los bancos de alimentos, y las personas que realizaban trabajo sexual, las migrantes y refugiadas, sufrían constante represión policial. En julio se aprobó una ley urgente de consideración llamada LUC, que contenía disposiciones y principios imprecisas que restringían, oígase bien, la libertad de expresión y reunión de la que se jacta el embajador uruguayo en esta organización. Asimismo, se han prohibido las manifestaciones y las protestas sociales. Algunas cuestiones suscitan preocupación con esta ley del LUC, que tenía que ver con la aplicación del principio de presunción de inocencia a los agentes policiales y las disposiciones que permitían un mayor uso de la detención en espera de juicio. Según la Fiscalía General de la Nación, en noviembre de esta fecha, 13.077 personas adultas encarceladas, de las cuales el 20% estaban en espera de juicio. La tasa de encarcelamiento de Uruguay, de 170 por cada 100.000 habitantes, es una de las más elevadas de la región. Continúa la impunidad, sobre todo con aquellas personas desaparecidas durante el régimen cívico-militar a la fecha, y así podríamos continuar, ¿verdad?, con la lista de violaciones que se producen en este país. Luego de escuchar la intervención del embajador uruguayo, quiero, como delegación de Nicaragua, le exijo al embajador uruguayo más respeto para nuestro presidente, para nuestro dirigente, el comandante Daniel Ortega Saavedra. Es el mejor presidente, para que lo sepa, señor embajador, que ha tenido Nicaragua en toda su historia, y que es la continuación de la gesta de Sandino, que significa dignidad y defensa de la soberanía nacional. Es cierto, estamos en guerra en contra la pobreza, en contra de la injusticia, en contra de la opresión,
en contra de los ataques del gobierno norteamericano por querer desestabilizar al gobierno legítimamente constituido en Nicaragua. Y seguiremos en guerra hasta que tengamos plenamente la paz, sin ninguna interferencia de potencias extranjeras ni de países intervencionistas como el suyo. Gracias, señor presidente. Gracias, embajador de Nicaragua, a quien le hemos escuchado plenamente y con respeto. Tengo un pedido del señor Michael Tatham de la Embajada de Gran Bretaña. Y para beneficio de aquellos que no están al tanto, Gran Bretaña es una misión observadora ante la Organización de los Estados Americanos, igual que la Unión Europea, España, Francia, Italia, y todos tienen derecho a hablar en estas reuniones si así lo solicitan. Y esa es la razón por la cual el señor Michael Tatham hará uso de la palabra a petición de él en esta reunión. Señor Tatham, tiene usted la palabra. Muchas gracias, embajador Sanders. Gracias, señor secretario general, secretario general adjunto, miembros del Consejo Permanente, observadores. Les agradezco esta oportunidad de hablar. El Reino Unido recibe con beneplácito la oportunidad de compartir su preocupación por los últimos sucesos en Nicaragua. Las medidas que está tomando Daniel Ortega, su esposa Rosario María Murillo y el régimen para privar al pueblo nicaragüense del derecho a elegir libremente a sus líderes políticos y representantes parlamentarios es inaceptable. Hace 3 años, en 2018, las autoridades nicaragüenses fueron responsables de serias y deliberadas violaciones de derechos humanos en respuesta a protestas. Más de 300 personas murieron, 2.000 personas fueron lesionadas y por lo menos 1.600 ciudadanos fueron privados arbitrariamente de su libertad. Esta campaña de opresión y de supresión de las voces continúa y sigue suscitando preocupación. El gobierno de Ortega ha introducido leyes que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos dice que socava la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. El régimen de Ortega está usando estas leyes, entre otras, para debilitar sistemáticamente las instituciones democráticas y los procesos democráticos del país. Su despliegue de la Policía Nacional para acosar a los políticos, los defensores de derechos humanos, periodistas y ONG tiene como fin reprimir a las actividades de la sociedad civil y dejar sin derechos a los líderes de la oposición. El gobierno de Nicaragua ha violado repetidamente las normas internacionales de derechos humanos en contra de su propia constitución y deliberadamente no está cumpliendo sus responsabilidades y sus deberes de proteger y defender los derechos y las libertades de los nicaragüenses. El Reino Unido comparte una verdadera preocupación con todos aquellos que han hablado hoy por la detención arbitraria e inaceptable en Nicaragua de líderes de la oposición, políticos, activistas y periodistas. Este mes, el arresto injustificado es una afrenta a los valores y los principios de la OEA y de la comunidad internacional en general. El gobierno nicaragüense ha asumido compromisos internacionales, entre ellos los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Nicaragua ha sido parte durante más de 40 años, y de la Carta Democrática Interamericana. El Reino Unido condena estos arrestos inequívocamente e incumbe a las autoridades nicaragüenses poner fin a estos arrestos y poner en libertad a los presos políticos de inmediato y sin condiciones. El Reino Unido, junto con sus asociados en las Américas y en otras regiones, ha apoyado los llamamientos en Nicaragua a que tome las medidas necesarias para abordar el deterioro de la situación democrática de los derechos humanos en Nicaragua. El gobierno del Reino Unido, una vez más, hace un llamamiento al gobierno de Nicaragua a que tome medidas y apoye todas las medidas necesarias para asegurar que la democracia en Nicaragua funcione como debería. Hacemos un llamamiento a las autoridades para que apoyen los derechos de todos los votantes nicaragüenses a ejercer su derecho a votar libremente, de manera segura y sin interferencia en las elecciones de este año.
Esperamos que el gobierno nicaragüense haga todo lo que sea necesario para asegurar que todos los partidos políticos, los candidatos y sus partidarios puedan hacer campañas libremente y sin peligro antes de las elecciones. Hacemos un llamamiento al gobierno que permita a los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad civil que funcionen sin restricciones. Instamos al gobierno de Nicaragua a que ponga en práctica sin demora las leyes nuevas y un marco electoral compatibles con las normas internacionales y a que promueva elecciones libres y justas en los próximos meses. Nos hacemos eco al llamamiento al gobierno de Nicaragua que responda a los observadores de la OEA y de otros países a observar las elecciones. El Reino Unido apoya el proyecto de resolución sometida hoy a la aprobación del Consejo Permanente y como observador comprometido de esta distinguida organización nos vemos alentados al ver que tantos países han ya aprobado esta oportunidad para enviar un mensaje tan claro a las autoridades nicaragüenses al aprobar una resolución. Los países de la región se unen en su preocupación y su condena y en un llamamiento al gobierno de Nicaragua para trabajar con ellos y tomar medidas para abordar estas preocupaciones y revertir las tendencias negativas actuales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tatum. El embajador de Nicaragua ha pedido la palabra y tiene derecho a réplica. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Pensé que ya había terminado la ronda injerencista de países y ahora tenemos a la OTAN participando, un país observador que no puede estar apoyando ninguna resolución porque no es Estado miembro de esta organización, es observador. Así como a nosotros no se nos permite en la Unión Europea ir a adoptar ninguna resolución que es del organismo regional como tal. Observador, observa, no se entromete en los asuntos internos de Nicaragua. Y nos quiere venir a dar lecciones de democracia, esta nación que se caracteriza por mantener situaciones de colonialismo en la región. Si quiere venir a dar lecciones, bueno, empiecen por devolver las Islas Malvinas, pues. Devuélvenle las Islas Malvinas que le pertenecen a los argentinos. Y cesen la presencia militar y de poner en grave peligro la paz y la seguridad en esa región. Cesen la represión en contra de las manifestaciones Black Lives Matter en Londres, ¿verdad? Que han tenido una represión brutal de la policía. Tienen que cesar. No nos vengan a dar lecciones de democracia cuando ustedes son los principales violadores de este tipo de derechos. El Reino Unido debe suspender la exportación de material para el control de multitudes como gas lacrimógeno y balas de goma a organismos de Estados Unidos encargados de hacer cumplir la ley. Solo en septiembre el gobierno manifestó que había evaluado de nuevo la concesión de licencias de exportación de este tipo de material a Estados Unidos a la luz de los acontecimientos que se habían dado acá por las manifestaciones. Tiene una ley antiterrorista de imposición de penas que proponía una profunda revisión del régimen de condena por delitos de terrorismo. Lo persiguen con fuerza. Igual Nicaragua, en menos, también debe perseguir, ¿verdad? Y aplicar la legislación de nuestro país para perseguir ese delito internacional. La diferencia es que en el Reino Unido incluían esta figura del terrorismo. Estamos hablando de la resolución, señor presidente, pero están hablando de muchas cosas ahí, ¿verdad? La eliminación, perdón, de algunas de las salvaguardas fundamentales sobre el uso de las ya preocupantes medidas de control administrativo, conocidos como medidas de investigación y prevención del terrorismo. Es decir, desatan cacerías de brujas en contra de opositores políticos en esa nación. Con respecto a la libertad de expresión, ahí vimos las vistas judiciales sobre la solicitud de extradición de Julian Assange. Y hablan y se llenan la boca de la libertad de expresión y andan en persecución de los periodistas que disienten del consenso de Washington y de la OTAN, ¿verdad? De los guerreristas de la OTAN. Assange permanece detenido en la prisión en Belmarsh y se enfrentaba a un enjuiciamiento en Estados Unidos por la publicación de documentos en los que había tenido acceso en el marco de su trabajo de Wikileaks. Amnistía Internacional pidió a Estados Unidos que retirara los cargos en todo el Reino Unido, a que detuviera su extradición,
porque corría un peligro real de sufrir violaciones graves de derechos humanos. No quiero extenderme más, pero simplemente queremos solicitarle al embajador británico que atienda sus propios asuntos, que bastantes asuntos tiene que resolver, y que deje en paz a Nicaragua, que quiere vivir en democracia, soberanía y dignidad nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, embajador de Nicaragua. No tengo más pedidos de la palabra, así que si me lo permiten, para concluir esta reunión, quisiera decir lo siguiente. Primero, todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos votaron sobre esta resolución hoy. Ningún otro país votó, ningún observador, ningún país ajeno a la organización. Solo los Estados miembros votaron. En segundo lugar, esta resolución no se presentó a la ligera a este Consejo Permanente. Fue un proceso difícil porque las circunstancias son difíciles. Pero creo que el embajador Edmonds de Santa Lucía y el embajador Lynch de Barbados reflexionaron sobre la posición en la que todos estamos de acuerdo, y es que no estamos tratando de interferir en los Estados miembros de esta organización, pero sí estamos tratando de defender los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia. Y ninguno de nosotros puede quedarse de brazos cruzados. Somos Estados miembros de la OEA y algunos que necesitan atención por violaciones que se están produciendo y tenemos que abordarlas. Por último, Nicaragua es un miembro pleno y válido de esta organización. El pueblo nicaragüense es un miembro valorado de la Sociedad de las Américas. El derecho del gobierno nicaragüense a hablar en esta organización siempre ha sido respetado y fue respetado hoy. Los Estados miembros de la OEA en el pasado han ofrecido a Nicaragua una mano tendida de apoyo en los esfuerzos para mantener la democracia y mantener el Estado de Derecho. Las manos de todos los Estados miembros siguen tendidas a Nicaragua. Y si aceptan esa mano, Nicaragua verá que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos no la rechazarán. Yo creo que hemos concluido las actividades de esta sesión extraordinaria de hoy sobre Nicaragua y la resolución que ha sido aprobada. Quedará constancia de esto en las actas de esta reunión. Les agradezco a todos su participación. Se levanta esta sesión. Muchas gracias.